Masque numéro 14 2.22H. Cette tenue a un poster de Kevin Durant en suhabitation. Pointant bien una camiseta de LeBron James et una zapatia firmada por Danilo Gallinari. Pero todo eso que do point de 20 Buketia aura 21 ans et se a convertido en una estrella de la NBA. Ce crio en grande ville, à la fura de Grand Rapid. Pointicu en 2020. Su padre, Dejo el baloncesto professional. Jugaba en Italia. Compartio vestuario con Danilo Gallinari de 18 anno. Somudo amos.ms. Para vivir y entrenar con él. Allí se transformó, jugando en el barrio del baloncesto Calgero Seco el trashtal con el que tanto respeto ha ganado. Entre la grande estrella de la NBA, la misma estrella que no es tanto colgaba en alguna parte de su habitación. Si elle vient por debajo del radar que creo que va ser seguro All-Star en esta liga y de 20 bouquets, de lo Phoenix a Seguraba LeBron James, que y a 2 siècles bouquet sería All-Star en agosto de 2016, después de su anno rookie, en el Open Run Podcast. Via Slam, adoro a de 20 bouquets. Tira de trash tal qui jugam 8 0. Sera major que prestei attention a Esnino, et el siguiente. Oslo Digoyo, a comentado, en notre occasion que Kevin Durant, que Bill Simon podcast. Via Slam, LeBron, Durant, Wad, Cobb. Mas grande no tardaron en darse cuenta de que bouquet era especial. Un adolescente que passó como tirador por la mano de Calipari, compartió vestuario tan quintuki con Colestetin, Lille, Uli, Poitres, Lo Horizon, Dakari Johnson, y que se ha convertido en un de lo anotador más difícil de parar de la NBA. LeBron y de 20 bouquets, Ornan el Instituto. Bouquet Instagram todo recordamos 70 puntos en el Garden. Furant como Furant, no en Cosmo, una marca histórica en sí misma que se convierte en única cuando recordamos su edad. Solo tenía 20 años, pero aquel partido no defina de 20 bouquets. Si lo hacen lo sé de más de 30 puntos que firmó como novato, lo 47 de más de 20 que solo en su segundo año, regularidad, o lo 3 de más de 30 que ya ha cerrado en su tercero, 46 espectacular en Philadelphia. Cuando hablamos de 20 bouquets hablamos d'un anotador tan vera como elegante, capaz de destrozar cualquier marca de la línea de 3 puntos, de anotar sobre bot de cualquier posición, y contra cualquier defensor. Y también absorbe todo tipo de contacto y superar a super en la finalización. Hablamos d'un anotador de lo grande, contente de la mamba. Y las estadísticas le acompañan. Historia, y la precocidad 19 años y 162 días tardó exactamente bouquet en superarlo 1-0-0-0 puntos en la NBA. Una marca que, tras 74 partidos en la liga, empezó a poner su nombre en boca de todo. Se convirtió en el cuarto jugador más joven de la historia en conseguirlo. Por delante, poca cosa, LeBron James, 19 años, 41 días y 49 partidos, Kevin Durant, 19 años, 146 días y 52 partidos, y Kobe Bryant, 19 años, 147 días y 97 partidos, 21 años y 7 días tardó en superar lo 3000. Cifra que varios esta misma temporada y que, dada su edad, volvió a girar la cabeza de todo el mundo del baloncesto, como en el primer caso, cuarto jugador más joven de la historia. Por delante, poca cosa, LeBron James, 20 años, 62 días, Kevin Durant, 20 años, 144 días, y Carmelo Anthony, 20 años y 307 días. Historia, y unico en su especie, numéro 13 del draft de 2015. Bouquet arranca su carrera NBA promediando 13,8 puntos por partido, una buena marca para un novato, pero el jogo de lo que después no iba a enseñar. Cuarto aquel año por detrás de Okafor y Porzingis. En su segundo año llegó el gran salto, el escolta superó los 22 puntos por partido, haciendo Galayad una regularidad y una variedad de movimiento al alcance de muy poco. Y esta temporada Bouquet está en posición de conseguir algo que nadie ha logrado en la historia de la NBA, moins solo 8 jugadores en la historia de la liga han conseguido terminar una temporada superando los 25 puntos al superar al mismo tiempo los 21 años, plus 25 puntos, máximo 21 años.
via Basketball Référence, un LeBron Jam 2005-06-21 Cloen BA 31 42 Kevin Durant 2009-10-21 Ogken BA 30.13 Shaquille O'Neal 1993-94-21 Orlando BA 29.34 Michael Jordan 1984-85-21 Kien BA 28-25 LeBron Jam 2004-05-20 Cloen BA 27.26 Tracim Grady 2000-01-21 Orlando BA 26.87 Carmelo Anthony 2005-06-21 Danen BA 26 58 Rick Barry 1965-66-21 SFWN BA 25.79 Kevin Durant 2008-09-20 Ogken BA 25 310 Karl Anthony Eton 2016-17-21 Mina NBA 25. Un seul autre jugador en la historia de la NBA en conseguido, Saint-Suprarlo 21 anno, Serrer una temporada promediando 25 pontos, 4 rebotes y 4 passes de canasta, plus 25 pontos, plus 4 rebotes, plus 4 assistencia, Maximo 21 anno, via Basketball Référence, RK Playé saison HTML GPTSTRBA c'est un LeBron Jam 2005-06-21 Cloen BA 31 47.06.62 LeBron Jam 2004-05-20 Cloen BA 27.27.47.23 Michael Jordan 1984-85-21 Kien BA 28 26.55.94 Tracim Grady 2000-01-21 Orlando BA 26.87.54.6 Nadi, absolument Nadi, a conseguido terminar una temporada NBA promediando 25 pontos, 4 rebotes, 4 assistencias y un 38% d'aide et el triple Saint-Suprarlo 21 anno. De hecho, se trata de una línea extremadamente especial, que solo se ha conseguido 22 veces en total en la historia de la NBA. Lo nombre, como siempre. Poca cosa, Michael Jordan, X2, LeBron Jam, X2, Kevin Durant, X5, Larry Bird, X4, Stephen Curry, X3, Kobe Bryant, Jamar Harden, Tracim Grady, Karl Malone, Joe Johnson y Paul Pierce, Devin Bouquet, 21 anneaux y 67 dia, promédia 25 pontos, 4,4 rebotes, 4,3 assistencia con un 38,5% de acerto en triple. De legendari, escribió Kobe Bryant en una zapatilla que le regalo después su primer y ultimo duelo. Game reconise game, que ce sul decir point ici. Juga en Phoenix si le faltato dolo que tient que 5e con ganar. Pero va camino de elo point camino de lo que se proponga. Para la elaboración de este artículo en consultado la siguiente fuente, ESPN, Slam, Basketball Référence.